Unidad 2. La interrelación entre cultura, ideología y comunicación. Un abordaje dialéctico para entender la hegemonía. La interrelación entre cultura, ideología y comunicación es un tema fundamental en la comprensión de la hegemonía y su relación con la sociedad. Para entender esta interrelación se puede hacer un abordaje dialéctico que permita analizar las tensiones y contradicciones que se producen entre estos tres elementos. La cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y formas de vida que caracterizan a una sociedad y que se transmiten de generación en generación. La ideología, por su parte, es un conjunto de ideas y valores que se utilizan para justificar la situación de poder y dominación de un grupo sobre otro. La comunicación, por último, es el proceso por el cual se transmiten y difunden estos valores y ideas. La relación entre cultura, ideología y comunicación se vuelve crucial cuando se trata de analizar la hegemonía. La hegemonía es un concepto que se refiere al dominio o la influencia que ejerce un grupo sobre otros grupos o individuos, a través de la persuasión y la manipulación. En este sentido, la hegemonía se basa en la construcción de una ideología que justifique la situación de poder de un grupo sobre otro. La comunicación es el principal medio para la difusión de esta ideología y para la construcción de la hegemonía. A través de los medios de comunicación, los discursos y los mensajes culturales, se transmiten los valores y las ideas que sostienen la ideología dominante. En este sentido, la comunicación se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de la hegemonía. Sin embargo, la cultura y la comunicación también pueden ser un espacio para la resistencia y la lucha contra la hegemonía. A través de la cultura y la comunicación, los grupos subalternos pueden expresar sus propias ideas y valores, cuestionar la ideología dominante y crear espacios de resistencia y lucha. Por lo tanto, para entender la hegemonía y su relación con la cultura, la ideología y la comunicación, es necesario hacer un abordaje dialéctico que permita analizar las tensiones y contradicciones entre estos tres elementos. La cultura y la comunicación pueden ser utilizadas tanto para la construcción de la hegemonía como para la resistencia y la lucha contra ella. Hegemonía. El pensamiento de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un pensador y político italiano que desarrolló una de las teorías más influyentes sobre la hegemonía y su relación con la política y la cultura. Gramsci entendía la hegemonía como el proceso por el cual un grupo social logra imponer su visión del mundo, sus valores y sus intereses a través de la persuasión y el consenso, y no solamente mediante el uso de la fuerza o la violencia. Según Gramsci, la hegemonía se construye a través de la cultura, las instituciones y las prácticas sociales, y no es algo que se pueda imponer de manera mecánica. En este sentido, Gramsci argumentaba que la lucha política no podía limitarse a la conquista del poder político, sino que era necesario disputar y construir la hegemonía a nivel cultural. Para Gramsci, la cultura era un espacio de lucha y conflicto en el que se disputaban las diferentes visiones del mundo y los intereses de los diferentes grupos sociales. En este sentido, Gramsci entendía que la cultura no era algo neutro o ajeno a la política, sino que estaba atravesada por relaciones de poder y por la lucha entre los grupos sociales. En su teoría, Gramsci diferenciaba entre la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil incluía las instituciones y prácticas sociales que no están directamente relacionadas con el Estado, como la familia, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, entre otros. Según Gramsci, la sociedad civil era un espacio fundamental para la construcción de la hegemonía y la disputa de los valores e intereses de los diferentes grupos sociales. Por otro lado, la sociedad política incluía el Estado y las instituciones y prácticas que estaban directamente relacionadas con él. Gramsci entendía que el Estado era un espacio en el que se consolidaba la hegemonía, pero que su poder no era absoluto y estaba limitado por las relaciones de fuerza que se producían en la sociedad civil. En resumen, el pensamiento de Antonio Gramsci sobre la hegemonía se basa en la idea de que la construcción de la hegemonía no puede limitarse a la conquista del poder político, sino que implica la disputa y construcción de los valores y visiones del mundo a nivel cultural. Para Gramsci, la cultura y la sociedad civil son espacios fundamentales para la lucha política y la construcción de la hegemonía, y su teoría ha tenido una gran influencia en la teoría política y cultural contemporánea. La cultura mediática como instancia de determinación social de dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. La cultura mediática se refiere al conjunto de prácticas y representaciones que se producen y circulan a través de los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el cine, la prensa y las redes sociales. Estos medios tienen un papel fundamental en la determinación social de dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales.
En primer lugar, los medios de comunicación tienen un gran impacto económico, ya que constituyen una industria que genera empleo, ingresos y riqueza. La cultura mediática, en este sentido, está influenciada por intereses económicos y de mercado, como la publicidad, la venta de productos y la promoción de marcas y empresas. En segundo lugar, la cultura mediática también está atravesada por intereses políticos, ya que los medios de comunicación son una herramienta importante para la propaganda y la manipulación ideológica. Los medios pueden crear y difundir discursos políticos, construir figuras públicas, influir en la opinión pública y servir como instrumentos de control y represión. En tercer lugar, los medios de comunicación tienen un papel importante en la configuración de las relaciones sociales y culturales, ya que pueden influir en la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo. Los medios pueden reproducir y perpetuar estereotipos y prejuicios, fomentar o desafiar las normas culturales, y contribuir a la construcción de identidades individuales y colectivas. En resumen, la cultura mediática es una instancia de determinación social que se entrelaza con dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. La influencia de los medios de comunicación en la construcción de la realidad social y cultural es significativa y requiere de un análisis crítico para comprender los intereses y las relaciones de poder que están detrás de la producción y circulación de las prácticas y representaciones mediáticas. El concepto de la industria cultural como problema. Debates para romper el maniqueísmo. El concepto de la industria cultural ha sido objeto de diversos debates y críticas a lo largo de la historia de la cultura y la comunicación. Por un lado, algunos autores, como Adorno y Horkheimer, sostienen que la industria cultural es una forma de control social que promueve la pasividad y el conformismo a través de la producción y distribución masiva de bienes culturales estandarizados y simplificados para el consumo de masas. Según esta perspectiva, la industria cultural es una herramienta del poder que crea una falsa conciencia y aliena a las personas de su verdadera esencia y potencial. Por otro lado, algunos autores han criticado esta perspectiva por ser demasiado simplista y maniquea, ya que tiende a idealizar la cultura popular y a demonizar la cultura de masas. Según estos autores, la industria cultural no puede ser entendida de manera unívoca como un problema, ya que también puede ser vista como una forma de democratización cultural, que amplía el acceso a los bienes culturales y promueve la diversidad y la creatividad. En este sentido, es importante reconocer que la industria cultural no es un fenómeno homogéneo y que sus efectos pueden ser diversos y contradictorios. Por un lado, puede contribuir a la creación de una cultura homogeneizada y estandarizada, pero por otro lado, también puede ser un espacio de resistencia y subversión cultural. Para superar el maniqueísmo en el debate sobre la industria cultural, es necesario tener en cuenta la complejidad y diversidad de las prácticas culturales y comunicativas, y analizar críticamente los intereses y relaciones de poder que están detrás de su producción y consumo. También es importante reconocer que las formas de consumo cultural no son necesariamente pasivas y conformistas, sino que pueden ser activas y críticas, y que las personas tienen la capacidad de interpretar y resignificar los bienes culturales que consumen.